Buenos días, mis apreciados. En este tercer tópico de cómo tratar a mi semejante, vamos a mirar algunos detalles del por qué cuando más necesita mi semejante, nosotros no lo redimimos, no lo restauramos. Para eso vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias, te pedimos y te rogamos tu bendición para que a través de tu Santo Espíritu nos permita ser conscientes, responsables en el plan que tú trazaste en la restauración y la salvación de cada uno de nosotros. Danos tu bendición en esta mañana para poder entender de que somos canales de salvación, que tú nos llamaste, Señor, para que a través de nuestro servicio diario podamos redimir a nuestro semejante. En tus brazos de amor nos encomendamos, lo agradecemos en Jesús. Amén. Entonces, en los primeros dos tópicos acerca de cómo tratar a mi semejante, hemos visto de que el Señor quiere que nosotros tengamos claro que el servicio a nuestro semejante es la manera de poderlo redimir y poderlo restaurar. En el libro de San Lucas, capítulo 9, el versículo 56 dice así: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El gran objetivo de Dios es la salvación de cada uno de nosotros. Debería ser también el objetivo de nosotros, el gran blanco a seguir, es cómo salvar a las almas. Ministerio de Curación dice que la mayor de toda la ciencia es la salvación de un alma. Y muchas veces nosotros con nuestra tosquedad, con nuestra mirada, con nuestros gestos, con nuestras palabras, hacemos que las almas de nuestros mismos seres queridos se pierdan. Muchos hijos toman la decisión de partir de sus casas prematuramente sin haber organizado una familia, porque el irse del hogar es porque voy a constituir, voy a establecer una familia. Pero en el trato diario, como no es el que Dios da, entonces la gente prefiere vivir sola y se están yendo, nuestros hijos se están yendo a enfrentar este mundo de iniquidad solos por nuestra actitud. Entonces, ¿por qué no redimimos a nuestro prójimo? Entonces leíamos ahorita que en el libro de San Lucas, capítulo 9, versículo 56, para que lo tengamos bien claro, el Señor no vino a que nadie se perdiera. El Señor vino a gestar todos los procesos para que seamos salvos. Hay dos elementos que están generando una barrera para que eso sea una realidad. El primer elemento es nuestros valores de pureza, de santificación, de autenticidad, de rectitud, integridad, justicia, amor, sacrificio, abnegación, están permeados por una cultura agnóstica. Y esos son los valores que el Señor estableció para acercar, para restaurar. Pero nosotros en el diario vivir nos hemos vuelto agnósticos. Y es difícil que con esa filosofía de vida entonces podamos restaurar a nuestros seres amados. Recuerden, los valores de pureza están siendo permeados por el agnosticismo. Los valores de santificación, de autenticidad, rectitud, integridad, justicia, amor, sacrificio, abnegación, permeados por esta cultura agnóstica, incrédula, pues es lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros seres amados. Es lo que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros hermanos. Es decir, ellos no están viendo en nosotros la pureza.
Ellos no están viendo en nosotros la santificación. Ellos no están viendo en nosotros que somos auténticos, que somos genuinos, que somos íntegros, que el amor y la justicia es el pan de cada día en nosotros. No ven en nosotros esos valores de sacrificio y abnegación. Por lo contrario, estamos siendo permeados por el egoísmo. Y el agnosticismo tiene esa cualidad, hacer que seamos egoístas. El segundo elemento son los valores de Jesús, son los valores de la palabra encarnada y del reino del amor. Los valores de Jesús no eran agnósticos. Los valores de Jesús estaban encarnados sencillamente por lo que la palabra decía. Jesús vivía en armonía con la palabra, no había dicotomía, no había un divorcio, no había un dualismo, no había una división entre lo que predicaba y lo que decía la palabra, entre lo que vivía, hacía y lo que la revelación había establecido. Nosotros permanentemente vivimos en ese dualismo. Siempre hay un dualismo, siempre hay un divorcio entre lo que se dice y lo que se hace. Muchas veces oramos una cosa y hacemos otra cosa. Muchas veces hablamos una cosa, terminamos haciendo otra cosa. Muchas veces pensamos, deseamos, anhelamos una cosa y terminamos haciendo otra cosa. Porque el agnosticismo nos está jalando permanentemente. Recordemos que enseñamos a los demás a tratarnos con las cosas que les toleramos o no le toleramos. Es decir, recuerden que hay dos elementos en la vida de un ser humano ineludibles, que es la ley de la contemplación y la ley de la siembra y la cosecha. Somos transformados por lo que contemplamos. Entonces, cuando nosotros tratamos a los demás con lo que le toleramos, muchas veces lo que hacemos es hacerles daño. Y cuando queremos hacer la corrección, la persona se va a resistir. Nosotros tenemos una tendencia a tolerar lo que se identifica con nosotros, lo que está en armonía con nosotros. Pero cuando queremos hacer los ajustes basados en los principios revelados por su palabra, entonces ahí siempre hay un dualismo, un divorcio entre lo que se dice y lo que estamos haciendo. Toda ofensa a mi semejante es un potencial para causar una brecha permanente en la relación. Toda ofensa, no importa el tipo de ofensa, pequeña o grande, abre una brecha. Y es una brecha permanente que va a impedir que nosotros podamos ayudar, restaurar a nuestro semejante. Otro elemento muy importante que está en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19. Proverbios, capítulo 18, versículo 19, dice lo siguiente. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Es decir, cuando nosotros, por no tener dominio propio, por no tener control propio, por no tener claro qué es la imagen de Dios, la semejanza de Dios, la corona de la creación, entonces somos muy ligeros y cuando los ofendemos dice que un hermano ofendido es más tenaz. Es muy complicado, muy complicado para luego comenzar a hacer procesos de restauración. Muy complicado. En el libro de San Mateo, capítulo 18 y versículo 15, miremos a ver qué dice
la inspiración, Mateo 18, versículo 15. Mateo 18 y versículo 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Cuando mi hermano peca contra mí, hace algo que me moleste, que me fastidie, que tenga el deseo de separarnos, de apartarnos, dice la inspiración que yo debo irlo a buscar, hablar, dialogar con él. ¿Por qué? Porque eso va a perturbar mi paz. Y una vez que mi paz se perturba mi felicidad. Y hablamos en uno de los tópicos anteriores de que la glándula timo es muy sensible cuando no somos felices. Y la glándula timo, uno de sus grandes objetivos es fabricar los linfocitos T, esas grandes defensas contra los agentes patógenos. Si yo pierdo mi paz, pierdo mi alegría. Y entonces voy a estar resentido. Y el resentimiento va a traer la amargura. Y cuando una persona está amargada es muy difícil. Es lo que dice la inspiración. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Va a ser muy difícil restaurarlo. En Gálatas capítulo 6 y versículo 1, la inspiración de Dios dice lo siguiente. Capítulo 6 del libro de Gálatas y versículo 1 dice lo siguiente: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El Señor quiere que cuando veamos al hermano que ha fallado, que se ha equivocado, que en algo se ha alejado de Dios, que algo está perturbando su paz, la inspiración dice que sorprendámoslos en un proceso de restauración, de acercamiento. Acerquémoslo con una actitud de servicio, de amor. En el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas. Tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, hace lo mismo. Tú y yo estamos sin excusa para juzgar, para condenar, para señalar. No fuimos llamados a eso, por lo cual eres inexcusable. No tenemos excusa, ni tú ni yo, quien quiera que seamos, porque en lo que juzgamos a mi hermano, a mi semejante, pues sencillamente dice que nosotros estamos haciendo lo mismo. Si aprendo a ver a mi semejante en la imagen de Dios, si veo en mi semejante la corona de la creación, voy a ver al Padre. Jesús nunca vio al demonio en los de Gadara. Jesús vio la imagen de Dios. Y por eso los demonios pudieron salir de estas personas allá en Gadara. Porque fuimos creados a su imagen y semejanza. El plan de Dios es siempre en los procesos de restauración que aprendamos a ver en mi semejante, no importa si es la imagen caída de Dios, no importa que veamos a Dios.
La mejor manera de amar a Dios es amando a mi semejante. La mejor manera de servir a Dios es sirviendo a mi semejante. La mejor manera de poder ser establecidos en el reino de la justicia es siendo justo con mi semejante. La palabra hermano significa tierna preocupación por el bienestar eterno. Por eso debo disimular con amor los errores de mi semejante. Debo darle siempre la buena intención, no quería hacer eso. Y debo proteger su reputación. Si nosotros manejamos esos tres elementos, pues no vamos a tener nunca problema con nuestro semejante. Porque recordemos que mañana podemos ser cada uno de nosotros. ¿Qué significa la expresión hermanos en estos últimos textos que leímos? Tierna preocupación por el bienestar eterno de mi semejante. Eso significa la palabra hermano. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuando mi hermano se equivoca, cuando mi hermano se aparta, se aleja, cuando mi hermano comete algún pecado, ¿qué debo hacer? Número 1, debo disimular con amor. Debo proteger su reputación y debo darle la buena intención. Cuando David pecó, el Señor trató de ver cómo redimirlo e introdujo en el palacio al profeta Natán para que se hiciese amigo de él y poder restaurar a David. Natán no sabía del adulterio de David. Natán no sabía del asesinato de David. El Señor quería que Natán se ganara la confianza de David. Una vez Natán se ganó la confianza de David, el Señor le aparece a Natán y le dice, ve y hablas con mi siervo y cuéntale esta parábola a mi siervo. Y nosotros conocemos la parábola. Y cómo el mismo Espíritu fue el que le reveló a Natán el pecado de David y David no lo excusó, David no lo justificó, David no buscó una excusa. Y ahí nace el Salmo 51, muy diferentes a nosotros, que nosotros siempre nos justificamos, siempre buscamos una excusa, siempre buscamos un culpable. Y en ese orden de ideas va a ser imposible ser restaurados. Cuando Dios baja al huerto y le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Adán lo primero que dijo fue, la mujer que tú me diste por esposa, culpó a Dios. Y cuando Dios se acerca a Eva, mujer, ¿qué hiciste? La serpiente que colocaste en el huerto. O sea, tú fuiste el culpable. ¿Para qué colocaste esa culebra ahí en el huerto? Y nosotros continuamos con ese problema. Nosotros todo lo justificamos, todo lo excusamos y siempre buscamos un culpable. Y mientras tengamos esa mentalidad egoísta en nuestro ser, pues nunca vamos a redimir. Quiera el Señor que nosotros venzamos eso y podamos salir victoriosos. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por la bendición de tu ministerio aquí en la tierra. Gracias por tu revelación. Gracias por tu Espíritu Santo, el cual invocamos, Señor, de manera especial para que nos ayude a vencer en el trato diario con mi semejante, para poder ver en él lo que tú ves en nosotros. Gracias, Señor, por perdonarnos, esperarnos y restaurarnos. En el nombre de Jesús. Amén.